Hola, Bueno, muy bien, Alicia también. Y entonces hago un saludo general. Ya estamos grabando. Eh, lo que tenemos pensado para hoy tiene como dos tiempos. Un primer tiempo es tomar lo que veníamos trabajando del texto de Vincent Desprez, y un segundo tiempo que simplemente lo dejo consignado como tal y luego entenderán ustedes por qué. eh, Va a operar como la escena dentro de la escena. Va a permitir actuar también de productor y va a permitir quizás también cierta reflexión en cosas que estoy seguro que nos atañen a todos nosotros aquí presentes. Bueno, en principio estábamos trabajando el texto de Vincent Desprez. Siempre me gusta hacer como un recuento de por qué llegamos acá. Y voy cambiando los puntos que le voy poniendo énfasis. Hoy el énfasis se lo pondría a la noción de semiosis viviente. Charles Sanders Peirce. Texto que hemos trabajado cuando vimos el texto de Eduardo Kohn, cuando estábamos hablando de ese texto tan bello acerca de si los bosques piensan, donde distinguimos el signo, o dentro del signo el índice, el símbolo y el icono. Pero sobre todo, ese flujo, aquí me estoy ceñiendo más a Sander Peirce, es un flujo, es algo viviente, es algo que tiene movilidad. Entonces homologamos, pensamos esta cuestión de lo inconsciente pensado desde ese flujo, ese proceso primario en Freud, eso que uno ha dado en llamar inconsciente, siempre extraño, siempre difícil de poder precisarlo. Entonces nos pareció que eso permitía pensar algo que está muchísimo más allá del yo. Piensan los árboles, lo había incluso hasta agrandado, piensan hasta las piedras. Con todo un debate que hemos tenido respecto de esto, que planteaba en su momento que nace el prólogo en francés del libro de Eduardo Kohn. Me refiero a Philippe Descola. Si es que piensan o no, pero que están allí por algo. Bueno, es así. Es así. Alguien tiene un micrófono que tendríamos que tratar. Ahí está. Entonces, todo eso que se produce allí, que podríamos pensar bajo el nombre de inconsciente, verdaderamente nos excede de una manera increíble. Bueno, de ahí construimos un lazo hacia el texto de Vincent Desprez, puesto que si no podemos distinguir vida de muerte en una especie de más allá de la biología, ¿sí? El subtítulo del texto de Eduardo Kohn es más allá de una antropología, más allá del humano. Entonces, ¿por qué no pensar en la biología más allá de la biología? Bueno, yo sé que estoy sacando cosas, pero que fue todo un recorrido de muchísimos años, porque también el texto de Deleuze y Guattari, Mil Mesetas, nos proponían un montón de enigmas. Pero retengan esto, si no hay separación vida o muerte, si hay un continuo, el texto de Vincent Desprez nos venía justo. Y nos viene justo porque, para provecho de los muertos, establecido en castellano como a la salud de los muertos, permitía pensar en ese continuo. Y por supuesto, reformular la teoría del duelo, repensarlo, tal como Jean Lalouche lo había hecho en su momento. Texto que está muy citado, texto de Jean Lalouche, Erótica del duelo en tiempo de la muerte seca. Entonces, esa fue toda la conexión a la cual llegamos para poder continuar a partir de este momento con el texto de Vincent Desprez. Texto que a partir del próximo encuentro pretendo hacerle una crítica, no al texto, no al pensamiento de ella, pero sí a una noción compleja que me ha quedado dando vueltas y que espero que hoy, en ese segundo tiempo, en esa escena dentro de la escena que les había propuesto en el ingreso, al día de hoy, permita quizás pensar, porque cuál es y esto lo digo ahora, cuál es la objeción que tengo, luego lo desarrollamos, ¿eh? La objeción que tengo es que la identidad es algo netamente del sistema, si se quiere, capitalista. Esta cuestión del rostro, de la modelización, es una forma de que podría no estar. De hecho, hay grupos humanos, a veces más llamados primitivos, tribus, que no se reconocen por el rostro. Es decir, que hay una construcción, y vamos a comentar sobre esto en 2 miércoles, hay una construcción
que junta el rostro con la voz y produce una rostricidad, una rostridad. Retengan esto solamente. ¿Cuál es mi objeción? Que no podría haber en el otro lado, en la muerte, no podría haber identidad. Si no tenemos que asumir que el sistema capitalista logra traspasar también de la vida hacia la muerte y también coloniza la muerte, cosa que me hace un gran obstáculo. No obstante, este gran obstáculo no me impide continuar, no me impide valorar el texto de Vincent Desprez y espero, antes de concluir hoy, poder dar alguna pista de cómo logré seguir adelante con este tema. Pero el tema sería entonces, si la identidad es algo del orden, de un sistema que precisa fijar los cuerpos, los rostros, las caras en un lugar determinado, darnos una identidad, fijarnos a una identidad, darnos un face, darnos una cara, que nos coagule, que nos reconozca a partir de ese momento, ¿cómo poder pensar que esto seguiría en la muerte? Finalizaría allí, porque ingresaríamos a lo múltiple. Es decir, aquí hay una objeción a que un muerto pueda volver, por lo menos con identidad. Pero lo dejo ahí en interrogante. Entonces le propongo a Estela que retomemos el texto de Vincent Desprez, A la salud de los muertos. Vamos a retomar exactamente donde dejamos la última vez. Les recuerdo que hablamos de Freud, proteger las voces. Les recuerdo que habíamos visto las objeciones que Freud hacía a lo que estamos haciendo nosotros, las críticas, donde él decía, no se dejen encantar por lo oculto. Nuestro trabajo como psicoanalistas se limita al trabajo, si se quiere, de la transmisión de pensamiento, cuanto máximo. Y yo creo que esto le sirve a Freud porque él habla de transferencia también como desplazamiento. Pero más allá de esto, no. Bueno, nosotros estamos dando un pasito más allá de eso. En cierta forma quedamos encantados con esta posibilidad de que los muertos puedan seguir estando allí, con un trabajo serio como el que hace Vincent Desprez. Pero no dejo de consignar, si se quiere, el no de Freud, e inclusive veremos después quizás el no de Lacan, aunque ahí tengo alguna duda. Ni que hablar cuando hablemos de Alush. Entonces, retomamos ahora este texto de Vincent Desprez en Proteger las Voces y vamos a comenzar desde mi amiga Pauline Bastín. Mi amiga Pauline Bastín me contó que algunos meses después de la muerte de su padre, su madre le anunció: vino tu padre durante la noche. Le pregunté dónde estaba, relata Pauline, y mi madre me dijo: estaba frente a la puerta. Entonces Pauline le preguntó: ¿qué hizo? Su madre respondió: vino y miró que todo estuviera bien, y luego volvió a irse. Cuenta Pauline que entonces le preguntó: ¿pero fue un sueño? Acá empieza la parte clave de lo que habíamos dejado, sí, la última vez. ¿Pero fue un sueño? Su madre afirmó: no, no soñé, vino, yo lo vi. Vino para ver si estaba todo bien. No soñé, lo soñé. Recordemos que acá habíamos hecho el punto donde pretendíamos marcar esa distinción entre no fue un sueño, no fue un sueño, lo soñé. Ahí le vamos a dar ahora una vueltita más, lo construí, lo ubiqué, le di cierta realidad. Entonces, no fue un sueño en el sentido habitual en que pensamos un sueño. Pauline estaba sorprendida por el lenguaje que había utilizado su madre, ya que era poco habitual que esta mujer de expresión modesta hiciera ese trabajo de elaboración y de matiz que ella nunca antes había escuchado. Su madre, dice ella, se había esforzado por traducir un entre dos. Tuvo que inventar una fórmula para decir algo que no es ni del dominio del sueño, ni de la realidad usual, ni del ver, ni de la ausencia de lo que es percibido. Con esta fórmula enigmática, sigue diciendo Pauline, con ese no soñé, lo soñé, su madre inventa nuevos sentidos para las palabras. Crea homonimias, desvía las significaciones. A través del procedimiento más simple y, sin embargo, el más sofisticado,
un simple pronombre personal de más, el lo. La frase da un giro y el verbo soñar recibe otro sentido, de hecho, un doble sentido. Por un lado, el lo modifica el verbo soñar y le asigna un significado muy cercano al de la percepción, sin confundirlo con ella de todos modos. Por otro lado, en ese mismo lo, haber soñado ya no describe una experiencia onírica pasiva, yo soñaba, sino algo que lo asimila a una convocación. La madre de Pauline enriquece la lengua para compartir con su hija esa experiencia, comunicarle la tonalidad justa, distribuir con todo un arte de la dosificación, los modos de presencia y los regímenes de existencia. Este es el tacto ontológico. Bueno, para este libro, para esta producción de Saint Desprez, el tacto ontológico es fundamental. Por ahí no requiere mucha explicación, salvo hacer el señalamiento siguiente. Pero cuando uno dice hay que tener tacto, en el sentido de un timing, porque si lo que está en juego allí es el susto por ver un muerto, lo espanto. Si por el contrario lo convoco de una forma como yoica, como manipuladora, también lo espanto. Ahí el tacto está en ese entre dos. Yo no soñé, lo soñé. Le da un sentido distinto al verbo soñar, a esa actitud. Lo traje, permití que, posibilité que esto ocurra. De allí el tacto. Van a encontrar, si quieren, en lo que voy diciendo y va leyendo Estela también, les digo, es casi como un libro de técnica psicoanalítica, puesto que no hay análisis que no pueda ser llamado tal si no tiene tacto, sutileza. Analizar es una cuestión también de tacto, de encontrar ese timing en lo que se dice, en lo que se calla, en lo que se produce. Bueno, aquí, referido a esta otra escena de la muerte, tacto ontológico. De parte de la madre como de su hija, de parte de la madre como de su hija, porque esa experiencia no habría podido ser objeto de esa voluntad de compartir y de ese esfuerzo de inventiva si Pauline no hubiera explorado una manera, que yo llamaría justa, de preguntarle a su madre. No preguntó por lo que su madre vio, sino por lo que su padre hizo. Fíjense la sutileza, ¿eh? Yo les decía, esto es como una especie de manual de técnica. No le está diciendo, ¿cómo que lo soñaste? Sino que le está dando un valor de realidad a lo que soñó. ¿Y qué hacía él? ¿Tu padre qué hizo? Con ese tacto ontológico, ontoser, le da a eso que ella está contando un valor de verdad. Lo cual cambia todo, porque esta pregunta abre la historia. Ella se dirigió a la situación exactamente ahí donde su madre situaba su experiencia, por el medio. Probablemente habría creado un anclaje mucho más restrictivo si hubiera formulado de entrada esa pregunta en el régimen de la subjetividad. ¿Qué es lo que viste? Acá está. Si se hubiera dirigido a ella, pero che, ¿qué es lo que vos vistes? No hubiera permitido esa apertura. La palabra apertura es muy buena para el psicoanálisis porque Lacan dice que lo inconsciente es un movimiento de apertura. Esa apertura donde se fija esa cuestión de ¿qué hacía él? Tu padre, ¿qué hacía? Y a partir de eso se abre todo lo otro. Los muertos tienen márgenes de maniobra tan estrechos en sus maneras de ser, latitudes de acción tan restringidas, que a veces es mejor otorgarles deliberadamente el privilegio de la iniciativa. Fíjense que yo le decía esto como un manual de técnica. Lo que está diciendo es casi lo que hacía Freud con un paciente. Hable usted, porque la iniciativa se le da al analizante. Es decir, si hay un pasaje que produce el viraje de analizado a analizante, pasa justamente por este mismo lugar. A mí me sorprende que
por fuera de lo que llamamos psicoanálisis, a veces se pueda entender el psicoanálisis, quizás con más claridad que dentro del psicoanálisis. Porque lo está diciendo, el muerto tiene poco margen de poderse manifestar. Hay que darle la iniciativa. Bueno, cuénteme. Ese es el pasaje. Le da un lugar. Claro, le da un lugar. Le da un lugar, le da un lugar a la historia, le da un lugar al muerto, le da un lugar al saber hacer. Produce ese objeto. Casi diríamos es una maniobra 100% analítica. De alguien que no es psicoanalista, es filósofa, es psicóloga, está versada en psicoanálisis. Recordemos que tiene muy bien leído el texto de Alush, que lo cita en varias páginas, no en una página. No solamente eso, miren, les voy a decir algo. Este libro copia el libro de Alush. Copia en cuanto a la construcción que Alush ha hecho. Porque Alush, en el texto Erótica del duelo en tiempo de la muerte seca, como lo hemos ya conversado, pero vale la pena repetirlo, son dos libros en uno. Erótica del duelo en tiempo de la muerte seca son dos libros en uno. Es Alush en duelo, literatura gris, y la teorización que hace Alush del duelo y su crítica a Freud. Acá pasa exactamente lo mismo. De hecho, alguien a quien le había comentado este libro y lo leyó, me dice, me confundo. Claro, porque no puede distinguir, igual que en el texto que pasa de Alush, aquí en Vincent Desprez, lo que es personal, que no lleva capitulado, no está puesto en capítulos, de los capítulos del libro. En este aspecto, copia la construcción que hizo Alush. Produce un libro en el mismo sentido en que en su momento Alush produjo casi ese recorrido de su duelo. Fantástico. Es lo que estamos observando acá. Por eso verán que vamos a tener esa escena dentro de la escena. Dale. Se llama erotética al arte de hacer preguntas. Como lo demuestra tan bien la etimología, es el arte de transmitir el deseo de saber, de suscitar las historias, el arte de erotizar las versiones. ¿Cómo lo traducen? Erotizar, No, pero erotetic. ¿Cómo lo traduce? erotética. Erotética. Alush habla del psicoanálisis como una erotología de pasaje. Alush ubica eros. Y esto también es extremadamente clínico. ¿Cómo alguien contaría algo a alguien que no muestre interés en escuchar lo que está contando? ¿Quién de ustedes que va a un analista piensa que es escuchado sin interés? Justamente el gesto analítico por excelencia es lo escucho. Es decir, es poner el interés. Hay una erótica en juego. Y esto se junta de manera, yo les diría casi fantástica. Erótica del duelo en tiempo de la muerte seca. La erótica del duelo. Hay una erótica de la escucha. El psicoanálisis, decía Jean Alush, es una erótica, una erotología de pasaje. Se pasa de un lugar al otro. Hay un pase. Se activa algo. Hay un pasaje. Hay algo posibilitado por esa erótica. Exactamente igual que lo que acaba de leer Estela. La madre escucha, perdón, la hija escucha a su madre contar ese sueño y lo escucha con esa erotética o erotótica. Bueno, eros. Es una escucha interesada, es una escucha de contame. Esto es fundamental para este capítulo del libro. Todos los relatos que se escuchan respecto de aquello que tiene que ver con relatos de quienes tuvieron encuentros con sus muertos, la técnica es escucharlo con cierta erótica, cierto compromiso, cierta libidinización, cierto interés. Jaime levantó la mano, entonces quiero decirle que... Jaime, ¿querés decir algo ahora o podés esperar hasta después? Como vos digas.
Me parece que lo que quisiera leer queda ad hoc a lo que acaba de comentar acerca del texto de Jean Alush. Y es un texto de Freud, de hecho, un prólogo, el primer, este libro, que es la interpretación de los sueños, la primera parte. Voy a leerlo. Es el prólogo a la segunda edición. Dice: es que para mí el libro posee otro significado subjetivo que solo después de terminarlo pude comprender. Advertí que era parte de mi autoanálisis, que era mi reacción frente a la muerte de mi padre, vale decir, frente al acontecimiento más significativo y la pérdida más terrible en la vida de un hombre. Eso me pareció que quedaba justo. Bueno, muchas gracias, Jaime, por esta colaboración. Y sí, ciertamente. Van a escuchar muchas veces, o van a leer muchas veces en Freud, el que él lee con interés, que hay una curiosidad. Esto lo habíamos señalado. También en Lacan, son curiosos somos quizás, para meternos en esa misma línea, curiosos de esto. Hay una curiosidad, hay un interés, pero ese interés es parte de esa técnica. Es decir, no es una mera técnica, sino que la técnica misma incluye el interés. Daré un pasito más. Incluye la presencia del analista. Incluye la presencia. No podemos decir que lo que hacemos es un trabajo, en el sentido capitalista del término. Porque no estamos al servicio de tal o cual producción. Porque no producimos algo que sirva. Un psicoanálisis no sirve para nada. Y es por eso que sirve. Cuando digo que no sirve para nada, lo digo en el sentido de que de aquello que el capitalismo le da un valor porque sirve para la producción, porque sirve para el consumo. Es más, si me permiten y no se enojan conmigo, un psicoanálisis es una pérdida de tiempo. Si ustedes quieren perder el tiempo, analícense. Pero ese perder el tiempo es justamente la esencia del psicoanálisis. Porque es todo lo contrario a la modelización en la cual estamos siempre puestos, donde lo que no podemos es perder el tiempo. Estamos obligados a hacer algo con el tiempo. La gente no puede descansar porque siente que pierde tiempo. Entonces, la verdad, que un psicoanálisis se proponga hacerle perder tiempo a alguien es bastante saludable para esa persona. Se escucha al revés de lo que uno podría escuchar, ¿no? Nadie diría que perder el tiempo es algo saludable. Sin embargo, bueno, ahora vamos a seguir con esta lectura de Vincent Desprez. Vamos acá, yo se lo había marcado. Da vuelta a la página. Hasta donde dice, según Bennett, no hay retorno de los muertos. Un segundo. Bennett se va a hacer la experiencia. Dice, según Bennett, No hay retorno de los muertos. muertos. Bueno, lo leo en francés. Claro, según Bennett, que es alguien que también se ocupa de tratar de contactar con los muertos, dice que no hay retorno de los muertos por la simple razón que los muertos no han partido nunca. Esto también nos da una vuelta diferente. No vuelven los muertos, nunca se fueron. No vuelven los muertos, nunca partieron, nunca nos dejaron, estaban siempre ahí. Hay un autor que dice, están en el cuarto de al lado. Lo que entonces, y ahora sí vamos a pasar acá. No te preocupes, acá el baile. El bailarín y coreógrafo. Sí. Luc Peton. Sí. El bailarín y coreógrafo Luc Peton me contó 2 encuentros bajo la forma de presencias. Voy a presentarlos uno tras otro, para dedicarme especialmente al primero e intentar que se sienta lo que tienen de particular estos relatos. El primero tuvo lugar con un bailarín difunto, Jean Michel. Unos 30 días después de su fallecimiento, Luc dice que le había llamado porque la cantidad de días correspondía
con la que indica el libro de los muertos tibetano. 5 bailarines se encontraron para hacer una obra que Jean-Michel no había bailado nunca, en un teatro que él no conocía. Todos habían conocido al ausente, pero cada uno por separado, salvo por Luc y su esposa, Marilyn. Cuando se encontraron después del espectáculo en los camarines e intercambiaron sus impresiones, se dieron cuenta de que todos sintieron la presencia de Jean-Michel. Lara lo sintió bailar junto a ella. Marilyn lo sintió respirar a su lado. Otro, que se encontraba en el extremo opuesto del escenario, dice que en un momento pensó en él. En cuanto a Luc, sintió su presencia reconfortante, precisa, en una salida que lo llevó tras bastidores. Gracias a la coreografía pudieron localizar exactamente ese momento. Era el mismo. Y ningún indicio exterior, dice Luc, pudo habernos hecho pensar en él. ¿Cómo comprender esa sincronización? Recomiendo, si quiere leer, un texto de Jung que se llama La sincronicidad, que vendría muy a cuento para esta cuestión de lo que está pasando aquí. Ese texto, la sincronicidad, si vos recordás, lo mencionó a Lush en una conferencia que lo invitamos a Kennedy, en la universidad. Y de la nada nos recomendó ese texto, la sincronicidad. Nada la explica y el coreógrafo tampoco busca explicarla. La convierte en un problema técnico. Lo que le interesa son las condiciones que la hacen posible. Justamente el hecho de estar en el espectáculo. Perdón, fíjense lo que está diciendo acá. No buscan la explicación. ¿Por qué ocurrió esto? Porque eso hace que uno no pueda pensar. Porque no encontrás la explicación. Y como no encontrás la explicación, te frustras y ya no continúas. Buscan cómo lograr que eso se haga posible. Es como un análisis. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales eso puede ocurrir? Y no porque ocurre. Porque siempre encontramos un elemento que falta. Es lo que Lacan dice en Seminario 11. Siempre hay algo que falta. Algo cojea. La causa cojea, dice Lacan. Siempre falta un eslabón perdido. Entonces no es el camino fértil, sino ¿por qué se produce esto? ¿Bajo qué condiciones? ¿Podemos reeditarlo? De la misma forma, Vincent Desprez pretende reeditar las condiciones por las cuales puede uno conectarse con los muertos. Justamente el hecho de estar en el espectáculo, centrados por su desarrollo, menos preocupados por sí mismo, volviéndote un instrumento, sirviendo al espectáculo. No somos solo nosotros mismos en esos momentos, estamos atravesados. El tiempo del espectáculo es el medio de los espacios vacíos, lo que hace que uno pueda estar poseído por su rol. Ya no está en una relación con lo real cotidiano. Perfecto. Se rompe la relación con lo real cotidiano. Eso también se produce en el efecto, si se quiere, de una sesión analítica. Se rompe esa relación con lo cotidiano. Se produce otra relación. El segundo encuentro fue con una de sus tías, a la que quería mucho. Un día voy a mi habitación, al lado de la cocina. En el momento en que entro, percibo su presencia, tranquila, tranquilizante, como si me entregase un mensaje de tranquilidad. Y ahí, en ese momento, estoy en una sensación. No dudo un instante de la veracidad de mi sensación, de mi percepción, el sentimiento de la presencia de la presencia. Ahí la duplicación es fantástica. El sentimiento de la presencia de la presencia. Y no tiene explicación. Se siente. Te da un testimonio. Es la presencia de una presencia. Más de una vez sentimos la presencia de una presencia. Por eso remarcábamos el tema del tacto ontológico. Si esa presencia de la presencia me espanta, yo también espanto. No quiero saber nada de eso. Y acá están hablando de una presencia que reconforta. Erótica del duelo, no trabajo del duelo.
Es un texto muy aluyano. Erótica del duelo, transformación de la relación con lo que no está, una otra relación, pero que no pasa por una pérdida, sino por una transformación. No se trata de reemplazo de objeto, se trata de continuidad con el objeto, pero de otro modo, bajo otro régimen, de otra manera. Sí. 2 o 3 días más tarde mi madre me informó de su fallecimiento, pero pienso que cuando sucedió ella ya había fallecido. Luc Peton habla de la presencia, cosa que ya escuché en otros relatos y cuya redundancia viene a insistir sobre el régimen particular de realidad de la experiencia y a la vez sobre la necesidad de inscribirla en un registro ontológico particular, el de la coexistencia de dos ontologías diferentes. Es una presencia que requiere de otra, que exige el hecho de que alguien acoja, que justamente esté o se ofrezca como presente. Exactamente. Exactamente. Ahora sí, por acá, el como sí. Entonces, presencia de la presencia, relación erótica o erotética, y ahora viene un tercer término importante a tener presente. El cómo sí es recurrente en este tipo de historias. Retomaré con él estos relatos. Veremos que hay múltiples maneras de comprenderlo. Esa multiplicidad da testimonio de que este término es objeto de una cantidad notable de usos que hace el mismo narrador y en el seno mismo de la historia. Y esto, aunque solo se lo utilice una vez. Para expresarlo más sencillamente, la utilización del cómo sí, El como sí entre comillas, ¿eh? como muchas otras técnicas narrativas en este tipo de historias, no solo quiere decir muchas cosas, sino que hace muchas cosas. Son términos activos, hacen cosas y activan cosas. El cómo sí remite primero a quien se presenta. Recordemos a André, que veía un signo de la presencia de su padre cuando los vasos estallaban. Es como si él pusiera un poco de liviandad en algo que es pesado y difícil. O a Nanú, en relación al billete de lotería ganador que le Son ejemplos obsequiaba que ustedes sus pueden leer. pendientes. Claro, Claro, son ejemplos que distintas. pueden leer, pero acá quiero poner el énfasis en el cómo sí. El relato empieza siempre, es como si hubiese hablado con él. Es como si hubiera estado presente en mi habitación. Siempre la manera en que empieza el que lo relata es un como si. Pero vamos a ver cómo se transforma esto después. ¿Sigo? Sí, Que aún sigue hablando de ellos, ¿eh? no, pero acá. Por eso. El como si, Como si él hubiera querido hacerme un regalo. claro. ¿Eso? Como si él hubiera querido hacerme un regalo. ¿A qué se refiere el como si? De hecho, no refiere a la presencia, sino al contenido de la intención. En el caso de André, designa un motivo que no es directamente elegible, que hay que dilucidar. El como si introduce una hipótesis sobre las buenas razones que puede tener alguien para romper los vasos en las manos de los invitados a los entierros. De igual manera, en el relato de Luke, el cómo si me entregase un mensaje de tranquilidad no refiere a la presencia, cuyo grado de intensificación se complica y se ajusta por otros medios. La presencia de la presencia, o el igualmente notable, yo no dudo de la veracidad de mi sensación, sino a la posibilidad de dudar de las intenciones, cosa que hacemos incesantemente, no solo con los muertos. Entonces, este como si, para Vincent Desprez, este como si entre comillas, como algo que estuviera junto, opera como ese operador que abre las posibilidades. Lo que permite justamente que hagamos un relato es tomarlo como que está entre dos realidades. A mí me gustaría que reflexionen cada uno de ustedes en ese como si, que es muy común en muchos relatos. Cuando uno quiere contar algo, mira, es como si hubiera pasado tal cosa. Bueno, la posibilidad en el interrogatorio es ir por ese como si. ¿Por qué? Porque le da un valor de realidad y no de duda, aunque pueda dudarse de eso.
es justamente la apertura, que muchas veces se utiliza cuando uno dice algo en un análisis. Lo que usted dice es como si, tal cosa, y eso abre, no cierra. El como sí como articulador, como un operador justamente que permite eso que decíamos antes, esa apertura. Movimiento de apertura y cierre permanentemente, dice Lacan. Esa apertura por donde sale esa semiosis viviente, por donde podemos pescar algo de su inconsciente, pero siempre en el terreno del como sí. Ella va a decir más adelante que cuando la gente toma confianza, que cuando alguien ya por esa relación erótica y de confianza ya no se siente juzgado, el como sí da lugar al fue de esa manera. Como les decía, es un manual de técnicas, si se quiere. Cuando un paciente entra en confianza, empieza a contar un montón de cosas. Pero nos pasa en cualquier relación. Cuando no nos sentimos juzgados, decimos, mira, la verdad, para mí estaba ahí, ¿eh? No es como que estaba. Fíjense el desplazamiento. No es que el fantasma o la persona o mi padre es como que estaba. Estaba. A mí me interesa ese pasaje, erotología de pasaje, de cierta duda a una certeza. Porque esa certeza es la que da ese tacto ontológico. Yo sé que cuesta mucho, sobre todo para quienes tenemos un origen universitario, corrernos del margen del principio de realidad y de la prueba. Pero el psicoanálisis, y esto es quizás lo que a mí más me importa, no va por ese camino, no fue nunca por ese camino. No es un producto universitario, no es un producto de una compañía privada. No es razonable. No se procesa por la vía de la razón ni de las pruebas. Y seamos claros, por eso no hay estadística psicoanalítica. ¿Quién de nosotros maneja estadística? ¿Quién ha hecho casuística? Porque nos quedamos del psicoanálisis, porque es del cómo sí al es eso. Ese es el pasaje. Bueno, y ahora de las últimas páginas quiero. Acá hay dos marcas. Acá, donde dice los recitales son experimentaciones. ¿Dónde? Casi al final, anda casi al final del texto. ¿De este? Sí, dale una página más. El capítulo. Ahí está. Disculpen, es que pasamos del castellano al francés, ¿no? No tiene el mismo. Acá está. Se hace la fuerza. Ahí está. Pues lo que hace. Pues lo que hace a la fuerza y al estilo de estas historias no es el o de o bien, sino el o de o también. Incluye. ¿No? O también incluye. Claro. Perdón que lo decías. Son los y. Los y además, y además, y además, y además, de un algo que me hace pensar. Los y los o también, que encadenan otros y otros o también que se reclutan. ¿Se Parece un entiende? juego de palabras. No, pero es la entrada al rizoma. Claro. Uno entra a una concepción rizomática. Mm. No hay principio, no hay fin. Solo hay deslizamiento. De allí el I. Pasamos de esto y esto. Es el I, el después y el después. Bueno, Lacan decía que el deseo repta como un hurón entre los significantes. O sea, es el desplazamiento. El eje diacrónico por donde circula un análisis. Por donde la semiosis viviente, como un río, se va haciendo lugar. Sí. ¿Sí? Esto es, sin dudas, lo que me ha hecho amar tanto estas historias, junto con los efectos del tacto ontológico que ponen en práctica. Fíjense que Vincent Desprez está diciendo que ella ama estas historias. Amamos nuestro inconsciente. Se ama, es una cuestión de amor lo que está en juego. De allí la erótica. Es una cuestión de pasión que contrasta con la objetividad científica, donde la pasión no entraría en juego.
donde justamente lo que se pretende en la ciencia es sacar lo subjetivo y dejar lo objetivo. Y acá la condición de posibilidad está dada justamente en ese amor. Acá la condición de posibilidad está dada en el amor a lo inconsciente para que eso se produzca. No estamos tan lejos de lo que hacemos en lo cotidiano. Es una cuestión de amor, de poner el ser en juego allí, para que se produzca ese efecto. No es un trabajo cualquiera, quizás no sea un trabajo en el sentido capitalista de lo que pensamos es un trabajo. Lacan decía, ¿es una cuestión de vocación? Bueno, sigamos un poquito más. Una versión convoca siempre a otra con los cómo sí, los quizás era, las sensaciones, las presencias de presencias. Es la potencia encantadora de los relatos que resucitan presencias y por este hecho convocan otras ¿Se historias. dan cuenta la metonimia? El desplazamiento. ¿Acaso no se dice que el síntoma es una condensación, una metáfora? ¿Que la metonimia podría deshacer? Es la metonimia, es el desplazamiento, lo que saca de la fijación sintomática. Es lo que hacen las sesiones. Una sesión trae otra sesión y otra sesión. Y tiempo después no estamos hablando del síntoma. Se están produciendo historias. Tiempo después ya no estamos en la cuestión sintomática de fijación. Lo que hay es un desplazamiento, un y. Alush decía que la mejor definición de salud mental era poder pasar a otra cosa. Erótica de pasaje, erotología de pasaje. Donde hay desplazamiento, cae el síntoma. Pero Eduardo, estamos hablando de los muertos. Bueno, lo mismo. Donde hay desplazamiento, me conecto con el muerto. Me conecto con mi historia, me conecto con eso otro. Vamos a hablar quizás más tiempo, porque no es solo el muerto que uno tiene, es la muerte. De lo que estamos hablando no es del muerto singular, particular, identitario, mi muerto, mis muertos. Es que en cada muerto lo que se presenta es la muerte, la multiplicidad de la muerte, la presencia de la muerte. Cuando Freud terminaba sus esquemitas ponía pensamientos reprimidos, sexualidad y muerte. Lo que se pone en juego en todo análisis es la muerte. Angustia de castración. Freud decía, si quieres prepararte para la vida, debes prepararte para la muerte. Es la muerte lo que está en juego. Heidegger, el ser para la muerte. Pero estamos dándole un sentido otro a un ser condenado a morir, comida de gusanos. Es un ser condenado a realizarse en esa muerte, que es muy diferente. Vamos un poquito más. Es lo erótico de las versiones lo que constituye su modo de ser en cuanto que versiones. No solamente porque el permitir entrever, como lo recordaba Roland Barthes, en relación al erotismo de los cuerpos, son puestas en escena de apariciones, desapariciones, sino sobre todo porque convocan siempre otras versiones. Son deseos de continuar, deseo de otras historias, deseo de vitalidad, encantamiento. Deseo. Deseo. Si el deseo, entonces otro deseo. Estatuto diferente de la demanda. La demanda lo que hace es cortocircuitar el deseo. Dale. Estas historias no encantan el mundo, como se dice a menudo, sino que se resisten a su desanimación. Desanimación, claro, Desánimo. claro, es tan difícil a veces traducir. A ver. Desanimación no es la misma palabra en francés. ¿Qué entendemos por ánima? Claro. Donde hay ánima, donde hay vida, donde hay psique, donde hay deseo. ¿Quién desencanta? ¿Quién saca el deseo?
¿Qué sistema busca pasiones tristes? ¿Qué nos pasa cuando el bombardeo de la televisión, el bombardeo de la realidad, te sacan las ganas de vivir? Bueno, ahí viene la palabra desánimo. Tiene Te que ver con eso. desanima. Claro. Claro, exactamente. Claro. No luchan contra la ausencia, sino que componen con la presencia. No luchan con la ausencia Contra. o contra la ausencia. Componen la presencia. Sí, me compose avec la presencia. ¿Se acuerdan cuando veíamos con Deleuze y Guattari que el deseo no tiene ninguna falta? Que es positividad pura, que no es la falta y entonces el deseo. Bueno, acá hay una vueltita que se está dando con esto. No es la ausencia, es la presencia que produce presencia. ¿Dónde? Acá, seguro entonces, por supuesto, desde acá ya terminamos. Por supuesto, insistir sobre las historias como lo hago podría dar lugar a pensar que los muertos no son más que productos de ellas, que sus modos de existencia se restringen a ellas, que los talleres, que son las historias, serían el único lugar de su realización. Pero no olvidemos que es solamente la perspectiva particular que se me ofrece y a través de la cual decido honrar a esas experiencias con un difunto. Las narraciones insisten y a través de ellas llego a conocerlos, percibo las vibraciones de su paso, como sucede con los círculos en el agua una vez que la piedra se ha vuelto invisible. Es lo que me recuerda una joven profesora de literatura inglés, Emily Terter, a raíz de un relato de encuentro y de signos que me brindó en el momento en que concluía este libro. Porque si la narración importa, la continuación que Emily le da tiene la misma importancia. A esa continuación le pediré para mis últimas líneas los 3 pequeños puntos que anuncian que la historia no se acaba, que se abre a otra cosa, a otras variaciones. Subrayen esto, a otra cosa, a otras variaciones. A otros inacabamientos de otras presencias. Mi padre y yo siempre habíamos compartido el amor por la música. Adorábamos escuchar música juntos. El último día que lo vi era mi cumpleaños. Partí inmediatamente después y no volví a verlo. Desde entonces mis cumpleaños se volvieron momentos tristes. Yo tenía una cadena de oro que me había regalado él. El día de mi último cumpleaños quise ponérmela, pero no lograba encontrarla. Tenía vergüenza, estaba triste, sentí esa pérdida como una traición. Estaba escuchando la radio y de repente, de casualidad o no, no fue casualidad, escuché la canción que adorábamos, una canción que habla de Nueva York y que le recordaba su viaje allá, esa canción que siempre me hizo pensar en él y con alegría. Cuando la escuché, primero me sentí peor todavía. Había perdido la cadenita. Y luego me dije, esa canción viene de él. No puede estar ofendido por una cadena perdida. Enojado sería la traducción. Acá pusieron Sí. ofendido. Me está diciendo que no es grave. Me está diciendo que él no está en la cadena. Entonces, escuché esa canción como un regalo y me sentí bien, tranquila. Luego volví a donde ya la había buscado y no la había encontrado. La cadena estaba allí. Le pregunté a Emily si me autorizaba a poner su nombre. Me respondió que por supuesto que sí, pero sobre todo agregó, sobre todo, poné el nombre de mi padre, Chris Terf. Con esto termina, digamos, el libro en la parte que no es personal. Y retomo lo que decía antes, y anda preparando esto. ¿Cómo puede ser que en la muerte aparezcan los muertos con identidad? Me es difícil pensarlo. Y estuve semanas dando vueltas con esto. Porque digo, bueno, yo puedo entender la identidad en el sentido yoico del término, donde no es que uno tiene identidad, sino que la identidad lo tiene a uno.
El estadio del espejo no es evolutivo, es un momento de captura. No es que progresamos del cuerpo en trozos y que luego se arma y evolutivamente tenemos un yo que es un cuerpo. Es que hay una organización, un aparato de captura que fija ese cuerpo con una cierta modelización, que le da una identidad. Y si bien hay un momento de alegría porque me reconozco en ese otro rostro, ese aha Erlebnis que dice Lacan, ese qué lindo soy, ya no puedo dejar de ser. Pero es un imperativo ser, por lo menos el yo. De hecho, sabemos que en la psicosis no hay rostro a veces, que se escapan de esa identidad, que aparecen otras identidades, que deslizan, que resisten la identidad. Entonces, ¿cuál es el problema que yo tengo en esto? El sistema capitalista coloniza y fija identidades, y lo hace cada vez con mayor énfasis. Cada vez somos más sujetos de la identidad. Conforme pasa el tiempo, tenemos clave, teléfono, reconocimiento facial, reconocimiento de esto, del otro. Cada vez estamos más fijados, más etiquetados. Cada vez podemos ser menos múltiples. Cada vez nos conducen a un punto fijo, una detención del flujo. Recordemos que en 1000 mesetas o en Antiedipo tenemos un polo paranoico y un polo esquizofrénico. Uno que controla, fija y otro que desliza. Acá estamos por el lado del desliz. Entonces, ¿cómo podría haber en la muerte un muerto que vuelva con identidad? Si la muerte es múltiple, si la identidad se volvería múltiple en pedazos. Bueno, estaba tratando de resolver esto cuando el sábado estábamos con Estela almorzando y nos enteramos de la muerte de Jan Alush. Bueno, efectivamente, andamiajes lacanianos tiene toda una historia con Alush. La mayoría de nosotros tenemos algún tipo de lazo o tuvimos algún tipo de lazo con él. Y claro que nos dejó perplejos en ese momento. De hecho, habíamos estado con él, creo que en junio. En julio, ahí en París. No quiero hablar de él, porque me parece que hay cierta pornografía a veces de la muerte, y no quiero entrar en eso. Pero sí, cómo nos tocó y cómo en este texto, que cuando yo lo elegí para trabajarlo acá, la verdad que ni sabía que estaba citado a Lush. Me entero después, cuando lo empiezo a leer. Me entero luego cuando veo que está muy basado en ese texto de Erótica del Duelo, en tiempos de la muerte seca. Bueno, por alguna casualidad, que no es tal casual, como dice acá Vincent Desprez, recordé que con Estela habíamos traducido 2 cartas que había escrito a Lush, que luego conformaron un libro que se llama Cartas a Lacan, que se publicó y creo que está en castellano. En el momento en que no estaba traducido, hicimos la traducción de esas 2 cartas al español. Ambas cartas están en el sitio de Jan Alush. Ustedes pueden entrar, janalush.com, y van a encontrar las 2 cartas. Una es una carta escrita con un seudónimo, que nos causaba gracia con Alush, anónimo, en francés, pero sabíamos que había sido él. Y otra una carta que él le mandaba, estando vivo, a Lacan, que ya estaba muerto. Claro, hoy vamos a leer esa carta con Alush, que ahora está muerto. En ese momento él estaba vivo y es como que él dialogaba con un muerto. Jan Alush hablando con el muerto. Siempre sospeché que Alush tenía muchísima lectura de Deleuze y de Guattari. De hecho, lo cita en varios lugares. A veces no lo dice, pero pone el título de alguna obra. Entonces yo le decía, ¿tiene alguna lectura? Bueno, esa traducción que hicimos, se la envié a Alush. Le digo, mira, hicimos esto. Y a él le gustó y fue por eso que la puso en el sitio de alush.com. Así que es una carta pública, así que no estamos infringiendo ningún tipo de derechos de autor, puesto que la he sacado ahora para esta lectura del mismo sitio de Alush. Y le voy a pedir a Estela que por favor la lea, pero que haga una introducción primero. Sí, porque es complicada para leer, es más para leer en voz alta, me parece que es más para que cada uno la lea, porque hay que hacerle varias relecturas, porque además hablan los dos,
Es como que él habla con Lacan. Entonces voy a tener que hacer cambio de voces, espero que entiendan quién es quién. Y hay tres partes en las que él agrega como ciertas cuestiones ambientales que suceden, y cuando yo lea eso los voy a mirar explicando lo que está pasando. ¿Sí? Bien. ¿Frío? No, queridísimo. ¿Cómo que no? Fue hace tanto tiempo. Un silencio. Las estaciones ya no afectan mis sensaciones. Un silencio, no el mismo. Usted lo comprobará. Llega muy rápido. ¿Varios meses? Unas cuantas semanas, a lo sumo. No lo puedo creer. Sí, ya sé. Salvo aquellos que en rarísimas ocasiones se ocupan de nosotros, tienen algún que otro atisbo. Los demás piensan que estamos enteros. No me diga eso. ¿Entero? Usted nunca lo estuvo. Y sí, y sin embargo, así es como me he vuelto. Otra vez con eso, me está haciendo enojar. Una contradicción, un embrollo, uno de esos juegos de ingenio que solo usted sabe manejar. No esta vez. Eso ya fue. Aquel entero que no hay más sin riesgo que sea. Y en ese caso, no tengo ninguna responsabilidad. He aquí que se aprovecha de mi condición con tal de otorgarle por fin un cuerpo. ¡Mala suerte! La suerte acá tiene poco y nada que ver. ¿Y usted entonces? Sí, a mí eso me mata. No logro acostumbrarme a eso. Crujido de huesos. Oh. Pero su contienda, tal como solía nombrarla, ¿no era salir al paso de lo que le sucede ahora? Ah, ni hablar. Lo peor es haber concebido lo que ocurre hoy en día. Expláyese. Un suspiro. En el sentido musical debía repetirse. Se habrá dado cuenta, por sí solo, quien sea que se embarque en un esto nunca más, pronto se vuelve prisionero del esto más que nunca. Y así es, por cierto. Y eso es lo que me ocurrió. Y dura. ¿Y entonces qué? Entonces nada. ¿Qué le puedo hacer ahora? ¿Acaso se le habrá ocurrido que se puede tener ganas de suicidio una vez muerto? Y él, estúpidamente, pero con las mejores intenciones. Bueno, usted podría intervenir, provocarles pesadillas, manifestarse de semejante manera o de otras y lograr que se despierten. Por cierto, he podido creer en el despertar por más que estuviera convencido que no había ninguna esperanza. Lo encuentro muy triste. Pero qué falta de perspicacia, querido. Me extraña de usted semejante diagnóstico. ¿Triste? De ninguna manera. Eso sería esperanzarse aún. Perdón. Otra tontería más. ¿Está seguro? La existencia no tiene perdón. Hasta tuve un nombre para eso. Freudiano. ¿Preguntárselo sería ofensivo? Exactamente. Entonces, ¿dejamos acá? Sí, seamos concisos. Una palabra, sin embargo. ¿Y usted?
En cuanto a mí, bueno, adelante, en una palabra. ¿De verdad le importa? La verdad, no tanto, pero tírese el lance nomás. Esta es una carta que escribe Alush a Lacan. Tiene, hay que leerla con cierta perspicacia, porque, Es complejo. claro, porque además lo que Lacan responde lo escribe Alush también. Es decir, acá Alush está en dos lugares, quizás ahora está en tres. Pero en ese momento Alush, en tanto que vivo, le escribe a Lacan en tanto que muerto. Y de alguna manera inventa, porque acá hablamos de historias, las respuestas de Lacan. Y las pone en esos términos. Y fíjense que Lacan dice en un momento, o sea, Lacan Alush, me toman por un entero, me toman por entero. Y eso me permitió salir del problema que tenía. Porque es el vivo el que toma por entero al muerto. El muerto ya no tiene necesidad de estar entero. Y ahí entendí por qué se puede producir esa comunicación con cualquier fragmento del muerto. Porque cualquier fragmento para un vivo es un entero. Porque tenemos necesidad de enteridad. Tenemos necesidad de hacer la buena forma gestáltica. Nosotros no hablamos con trozos, si no dirían que estamos psicóticos, como un té de Roya, cuando uno no podía hacer una global y solamente podía ver pequeños puntos. Pero en la muerte lo que hay es multiplicidad. Entonces ahí me di cuenta que esto que dice Vincent Desprez tenía una salida. Por supuesto que no voy a imaginar que el sistema capitalista coloniza también la muerte. Por suerte. Por suerte. No hay necesidad de identidad en la muerte. Pero para ese contacto sí. Como dice Lacan, que le dice a Lush, me toman por entero. A mí, el mismo Lush le dice a usted, que siempre combatió el entero. Todo el Lacan está atravesado por una falta, por lo que no está, por el flujo, por lo que sale, por lo que no puede cerrarse. Esto como primer comentario, y ahora abrimos para conversar con ustedes, si no estamos monopolizando con Estela este paso, pero le dice a Lush, a Lacan, ¿por qué no perturban los sueños? ¿Por qué no aparecen los sueños? Yo les recomiendo, si pueden, métanse en el sitio de Alush, busquen la carta. Estela la leyó Hay que recién, leerlo muchas veces. brillante, pero es una carta que tiene una vivacidad. Quienes conocimos a Alush entendemos en esa carta que ahí está Alush. Entonces creo que fue nuestra manera, no diría de hacer un homenaje, no me gusta hacer homenajes, pero sí de una conexión con él, porque marcó nuestras trayectorias, hace 30 años o más quizás, en un montón de lugares donde escuchamos la voz de Alush. Así que me parece que dejamos acá y escuchamos quienes quieren intervenir. Obviamente que la carta da para muchísimo más, pero dejo de lado de ustedes si alguien quiere decir o volver a leer la carta o señalar algún párrafo de esa carta. Marco Antonio. Marco Antonio. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Bueno, para nosotros fue una sorpresa. Estábamos en un taller también trabajando cuando llegó la noticia. Y bueno, yo mencioné a manera de breve epitafio, se interrumpió una producción, pero seguirá conviviendo con nosotros. Está con nosotros todo el tiempo, ¿no? Bien. Y bueno, un comentario a propósito de lo que leía Jaime en la interpretación de los sueños. Yo recordaba que la vez pasada que si bien Freud decía que la muerte más terrible es la del padre, en una investigación que yo hice a propósito de cuando él se presenta ya en Alush en julio en el 93 en un seminario de l'École Lacanienne y nos presenta el tema de la función del duelo, bueno, pues varios nos dimos a la tarea, nos sentimos concernidos por trabajar el tema que concluyó incluso en la publicación de una revista litoral titulada Muerte y Duelo, que hubo previo un coloquio en donde varios de nosotros pues presentamos algunos testimonios a propósito de lo que nos sentimos concernidos por ello. Yo trabajé una investigación y tomé la situación de la emperatriz Carlota y su estancia en México, que de alguna manera nos ligaba aquí con Querétaro, la presencia de Maximiliano, dado que aquí fue fusilado.
Pero bueno, algo de lo que yo comento a propósito de esa investigación es que en una carta que Freud escribe el 23 de abril a Abraham, le dice, a propósito de la muerte de su hija Sophie, porque primero había dicho que la muerte más terrible era la del padre, le dice, solo le respondo a su carta del 4 del corriente porque mis ganas de trabajar y escribir se han visto perturbadas de una manera desusada. En otra carta escribe, la muerte forma parte de la vida, inevitable y viene cuando quiere. No estábamos muy animados ni siquiera antes de esta pérdida. Sin duda no es grato sobrevivir a un hijo. El destino no respeta ni siquiera este orden de procedencia. Entonces, decíamos, si bien hablaba de la pérdida terrible como la pérdida del padre, yo comentaba, pues sería terrible por su carácter de insustituible toda aquella pérdida que nos coloque en una situación de duelo. Aunque también a Luis nos recordaba, a propósito de lo que mencionabas de la muerte de su hija, pero también otro aspecto muy particular que es la muerte de alguien que no ha vivido y que no ha hecho historia y lo terrible que es, y que por eso a Luis decía, y no por una cuestión de cuestionamiento moral, una mujer no le va a perdonar a alguna pareja el que haya aceptado sin más el que abortara, por todo lo que implica esa situación de haber perdido un hijo que no ha hecho historia, ¿sí? Y bueno, esto de una pérdida terrible, pues aquel que haya perdido una mascota muy querida también lo podrá testimoniar. Por ejemplo, me estaba acordando que un amigo me pedía que por qué no cantaba yo una canción que se llama del periodo de la Revolución Mexicana, Caballo Prieto Azabache. Es una canción mexicana que yo escuchaba de niño, pero que cuando puse atención a la letra, digo, no, me voy a poner a llorar a media canción. Les leo un fragmento. Es un hombre que está a punto de ser fusilado, está frente a las personas los soldados que lo van a fusilar, y dice, recuerdo que me dijeron, pide un deseo para justiciarte. Y él responde, yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto azabache. Y entonces dice, y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, mi voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con 3 balazos de Mauser corriste a azabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso, Prieto Azabache, no he de olvidarte nunca jamás. Digo, lo leo y bueno, yo no tengo un caballo, pero bueno, uno remite a una mascota que uno ha perdido o sea, ¿cómo decir que pérdida es terrible? Es una pérdida terrible aquella que nos coloca en una situación de duelo, que habría que localizar, porque también decía Luis que si también algo es terrible es vivir una situación de duelo sin localizar que está uno pasando por una situación de duelo y expresarlo en síntomas o en actos. Eso sí es terrible. Es el comentario. Gracias, Marco Antonio. Es interesante. Voy a tomar cosas para la próxima reunión, porque a lo que vos decís, me parece que continuarlo con lo que venimos trabajando, ubicar esa función del duelo, pero para que funcione el duelo, que es lo contrario de la negación de un duelo, que es lo que produce sintomatología. Ubicar el duelo, pero no para superarlo, porque tampoco sería la idea, sino para dar un paso aún más y mantener esa relación erótica que hace que esa pérdida ya no pueda llamarse pérdida. Pero prefiero dejarlo para el miércoles que viene, el otro, porque creo que ahí está la fertilidad de lo que vos estás contando, sin evitar el dolor que el duelo produce, ¿eh? Sin evitar ese dolor, porque hay que pasar por ese dolor. No se medica el duelo, no se impide un duelo, se atraviesa un duelo, se pasa por ese duelo. Bien. Gracias, Marco Antonio. Alicia, tenés levantada la mano. Sí, Estela leyó un pasaje que es un pasaje donde el actor dice que no es él, ¿no? Y todo como una escena donde me parece que el tema de la identidad
y trasladado o comparado con la escena analítica. Pero cuando señalás que a Luz en la carta, ¿no? Está en dos lugares, me parece que esa descripción de la escena, a mí me gustaría poder volver a leer. No sé si recuerdan esa escena donde el actor dice que no es él, algo así, digo, que no es su identidad, Me ¿no? parece que está refiriéndose a cuando sienten la presencia de un Sí, compañero de cuarto, pero que lo que facilitó eso fue que en tanto que actores, ellos juegan un rol, o sea que esa despersonalización sí, permitiría, de alguna manera, o facilitaría el encuentro con esa presencia. Ahí hay como una indicación cuando yo leía eso, que es que para sí. comunicar con ese ser querido, hay que despersonalizarse también. Claro, porque lo que cuestiona y que vos cuestionabas es esta identidad de una identidad que es, que es ausente, parece Digo que no hay, contradictorio. ¿Cómo? que no habría identidad. ¿En qué me baso? Es interesante lo que planteas y te cuento que tengo la idea delante de la cabeza, no atrás, con lo cual tengo que darle más vueltas. Pero la objeción que se me hacía cuando estaba leyendo esto y preparando unas charlas para Yoica sobre la rostridad, Ajá, todo el pensamiento y la construcción del rostro, para Deleuze, para Guattari en particular, en un seminario que da sobre la rostridad, es una imposición. El que tengamos un rostro, el que tengamos una identidad, no es algo que va de suyo. ujú. Vos me podrías preguntar, o alguien podría decir, pero ¿cómo nos reconoceríamos? Por trazos, por olores, hay otras formas de reconocimiento. Yo creo que los animales también tienen la particularidad de reconocerse no por una cara. Nosotros necesitamos la cara. Es con la cara que reconocemos al otro y es por eso que tenemos también tantos errores. Entonces, la propuesta, lo que a mí me hacía obstáculo es, pero ¿cómo podría haber identidad en alguien que murió? Si ya no estaría, Claro. si ya no estaría bajo el imperio de esa necesidad de máscara. Mm, mm, Nosotros no podemos salir a la calle si no nos peinamos. No tenemos que cortar el pelo. Necesitamos dar un rostro. Y no es solo cuestión de rostro, el rostro, la voz y la mirada. Hay un tríptico mm, que tiene al rostro. Es terrible. mm, ¿Quién no mm, recuerda mm, cuando era chico? Mirame a los ojos. Baja la mm. mirada. ¿Por qué me mirás de manera desafiante? Mil cosas, ¿no? Siempre alguien te mira. Entonces, todo eso que se va produciendo, yo te diría pincelada tras pincelada, que hace que uno tenga que responder a un rostro, aunque no esté el rostro allí. Mm, Guattari mm, cita a Ulises con el cíclope, que cuando le pregunta quién eres, el cíclope dice, soy nadie. Nadie en persona. O sea, como que detrás del rostro no hay nadie. Pero sin embargo nos movemos como si hubiera alguien, permanentemente. mm. ¿Sí? ¿Cómo me vi? ¿Cómo me vieron? ¿Qué habrán pensado? Entonces, no, en otro momento el tema del rostro porque va a dar para conversar, ¿eh? ¿Cómo podría haber en la muerte rostro? De hecho, la Mm. canción de Eric Clapton, que citamos con Martínez Muda en el libro del duelo, Eric Clapton se pregunta si cuando él vaya al cielo, el hijo lo va a reconocer. ¿Cómo puedo conocerte? Dice. En ese hijo que muere cayendo, creo, de un, Sí, no me acuerdo qué es un piso. piso. Terrible fue. La canción es muy triste.
Es muy triste la Sí, canción. sí. El Lágrimas en el cielo, que se llama, Sí. Tears in Heaven. ¿Sí? Ahora te habilitamos, Omar. Entonces, ¿cómo podría haber del otro lado? Bueno, cuando leo la carta de Alush a Lacan, donde Alush imagina que Lacan le está diciendo, me toman por un entero, es como que Alush está diciendo la tristeza de Lacan de que no lo dejan partir, que le siguen exigiendo que sea Lacan. Porque está la exigencia de los vivos. Porque por un lado está que los vivos que los muertos nos hacen hacer cosas. Y la verdad que sí. ¿Se acuerdan que veíamos la vez anterior? El muerto es alguien que hace hacer. Lo que fue llamado obediencia retrospectiva. Muerto el padre, el hijo entonces se viste como el padre, ahora quiere triunfar. O sea, hay una relación muerte y vida que es increíble. Que a veces pasamos de lado, no nos damos cuenta. Pero también podríamos pensar que los vivos no dejan tranquilos a los muertos. De allí la tristeza que supone a Lush tiene Lacan, como diciendo, mire lo que han hecho de mí. Lo que Estela llama el club de fans, los lacanianos, haciendo de Lacan lo que quizás Lacan ya no es, o no fue, o no lo fue nunca. El rostro de Lacan. Miren, quiero escucharlo a Omar y bueno, veo que también está Estela. Sí. A Lush, en uno de sus libros, creo que era El Círculo Mágico, pone un retrato de Freud sin barba. Y cuenta la historia de ese retrato, puesto que todos nosotros tenemos en mente Freud con barba. ¿Cuántos de ustedes tienen en mente Freud sin barba? Bueno, hay un retrato de Freud sin barba, que la IPA se ocupó muy bien de esconder, siguiendo a Luce lo que él dice en ese libro. ¿Por qué? Porque la barba es sinónimo de sabiduría, y un Freud sin barba, una especie de Freud castrado. Entonces, que no se vea un Freud sin barba. Hubo una época en que todos los analistas tenían barba. Era la marca. Era el rostro del pequeño Sigmund Freud que anda por la calle. Entonces, es eso. Entonces, ¿cómo no va a estar triste Lacan? ¿Cómo Alush no va a imaginar un Lacan triste? Entonces él le dice en esa carta que si les propongo leerla la próxima vez, pero ustedes pueden leerla, se meten en internet, entren al sitio de Jean Alush, buscan las dos cartas y la leen con tranquilidad porque se tienen que sumergir en esa carta. Alush le dice a Lacan, perturbarlos, aparecen los sueños. Bueno, en el libro de Vincent Desprez dice que uno de los lugares donde los muertos pueden aparecer es en los sueños. Entonces, ¿es una Alush que está hablando en serio o está hablando en broma? Tenemos que decidirlo nosotros. Bueno, Alicia, gracias, no quiero extenderme mucho más. Omar. Sí, Eduardo. Me parece que esta cuestión del estadio del espejo como captura y que ha orientado muchas situaciones de desarrollos, digamos, doctrinarios, ah, ha dejado de lado esta semiosis previa, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar, la cuestión del olor, de la posición en cuanto a, hablo de los bebés, ¿no? El modo de amamantar, que lo cargue la mamá, la voz, el timbre, todo esto ha sido pasado por alto, ¿no? Digo, en algunos casos, porque cuando uno ha trabajado con niños, los niños dicen esto, ¿no? Por eso esta frase mexicana, yo lo ubico ahí, los niños y los borrachos dicen la verdad, o sea, porque los niños detectan el gesto, el signo, que nosotros invadidos por el lenguaje, por el significante, lo dejamos de lado, o sea, le damos prioridad a esto otro, ¿no? Del significante. Pero también, o sea, estos niños, digamos, de bebés, vuelvo al punto, o sea, el ejemplo es ilustrativo, ¿no? Un bebé que está llore y llore, lo carga la madre y el hecho del arrullo o el contacto con su seno, el olor, lo tranquiliza, ¿sí? O la palabra que le arroja, ¿no? Bueno, era un comentario breve. Gracias, saludos. No, Omar, es un Gracias. comentario breve, pero bien puntual. De hecho, una de las cosas que vamos a ver
cuando trabajemos el rostro, la construcción del rostro, la rostridad, es, por un lado, el estadio del espejo de la cara. No me voy a detener en eso, lo doy por conocido por todos nosotros. Dar una vuelta en particular, y también lo de Spitz. Exactamente, sobre el rostro de la madre, la angustia, creo que era del 8º mes o 3er mes, no me acuerdo ahora, creo que 8º mes. El marasmo. Claro, cómo se juega toda esa situación y cómo fue utilizada también esa situación. Porque muchas veces lo que viene para bien, o sea, me fija en un lugar y me da una posibilidad, es cierto que me da una posibilidad, pero ¿de cuántas cosas me privan? O sea, el sistema me da, me ubica, Eduardo Bernasconi, hijo de tal, tal. Sí, pero ¿de cuántas cosas me privó en esa cárcel edípica? Entonces es interesante poderlo pensar también cómo deshacer un rostro, que vamos a distinguirlo de lo que es la cara. La cara es una cosa, el rostro es otra cosa. Porque el rostro tiene movimiento permanente, la cara en cambio tiene fijeza. Facebook. Pero bueno, gracias Omar, y la seguimos en 15 días porque me voy a detener en un seminario de Félix Guattari que se llama justamente así, el inconsciente maquínico, y que tiene en ese inconsciente maquínico un capítulo sobre el rostro, la rostridad. Creo que está Estela y después vamos a ir concluyendo. Bueno, gracias. Por favor. Una cuestión, en un momento puse a trabajar el texto de Alush, La erótica del duelo, en tiempos de la muerte seca, y hay algo que relevé respecto de este texto, que fue la muerte seca, que no, me pareció que no tiene implicancias con la pérdida de, no es una muerte conjugada, digamos, ¿no? No es la pérdida de, la muerte de. Me parece que esa muerte seca es un retorno que no, que está forcluido de lo simbólico y vuelve por la vía de lo real. Me pareció como que el proceso de duelo no es un proceso, sino que es una crisis propiamente alucinatoria, psicótica. Lo digo en estos términos como para decir que no se trata de procesar nada, sino de que algo se siga sosteniendo de otro modo. Que sí, es un ser querido, llamémoslo ahí por la vía de lo erótico, por la vía de la libido. No sé, es como que me parece que el texto ese de Alush, de ese texto de Alush, cuestiona lo que es la elaboración del duelo, el proceso del duelo, que nunca se recupera. Es decir, no es que uno se recupera de eso, sino que convive con eso, que podría decirse, bueno, sí, los muertos, eh, con otras presencias o con otro sensible, pero bueno, eso, nada más. Gracias Estela, sí, el tema da para un montón, ¿no? El texto de Alush fue un texto que tiene, me parece principalmente como objetivo crítico la noción de duelo y melancolía en Freud. Digamos, si hay algo que ahí Alush tiene como coraje, porque había que animarse a criticar un texto canónico, porque ¿quién iba a animarse a criticar ese texto que todos estudiamos de duelo y melancolía? Que prácticamente era un texto prescriptivo, cosa extraña en Freud. Porque no habría ningún tipo, el psicoanálisis no es prescriptivo, es descriptivo. Sin embargo, uno entendería que pasado un tiempo de duelo, si el duelo no se realizó, uno entra en melancolía. Y ahí va lo que vos decís, que también lo señalaba Lush. Muchos duelos terminan en locura, pero justamente por la imposibilidad de hacer algo con eso. Justamente por ese delirio que la sociedad produce, o cierta sociedad, porque ahí también tenemos que ser cautos, porque una cosa es lo que está aceptado socialmente. Vuelvo al cómo sí que señalábamos con Estela, el cómo sí. Y otra cosa es lo que pasa en los consultorios, cuando la gente cobra cierta confianza
y puede salir de esa afectación del duelo que lo tiene boyando, sin salida, que puede hablar de su muerto, que puede darle una historia, una historicidad, lo que vos decías, acompañarlo, hacerse acompañar, porque si no, ¿qué queda? Lo que dice Vincent Desprez, la nada, o sea, el muerto condenado a la nada, a desaparecer, el reemplazo de objeto. O sea, el principio de realidad dice, ese objeto no está más, buscaré los goces en otro objeto, es decir, un nuevo vivo que reemplace al ex vivo. Es una locura. Es una locura. Eso es una locura. Entonces, más que nada la locura, eso que vos decís, lo que retorna desde lo real, es porque en lo social no hay una disposición a eso. No, no lo hay. Son 3 días y a laburar. El libro de Alush también toma basamento en un libro de Philippe Ariès, muy importante, que es la historia de la muerte en Occidente, donde Ariès va mostrando cómo va cambiando, conforme pasan los años, la posición de lo social respecto de aquel que está en duelo. Lo podemos ver sin hacer mucha lectura. Se duelaba en las casas, se velaba en las casas. Hoy, ¿qué velorios ve uno en las casas? Yo me acuerdo de ser chico y caminando, y uno veía las coronas, uno sabía que entonces el vecino murió, la gente entraba y salía. Había un hacer algo con eso. Ni que hablar yendo más atrás, donde prácticamente en las comunidades pequeñas, toda la comunidad estaba en duelo. La muerte seca alude a que es una muerte que se frenó. En medicina se dice que fluido que se estanca se infecta. Fluido que se estanca se infecta. Fluido que se estanca se pudre. Los muertos se pudren cuando no los podemos acompañar. Y junto con esa putrefacción nos pudrimos nosotros. Por eso es que hay gente que nunca puede salir de un duelo, porque queda trabado ahí. Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca. Los tiempos de la muerte seca son epocales. Aluden a esta época. Es una muerte que frena. Vuelve al trabajo inmediatamente. No hay espacio para el duelo. Y erótica del duelo reemplaza la palabra trabajo del duelo. Cualquiera de ustedes que quiera buscar la etimología de la palabra trabajo, se van a horrorizar. Deviene de un instrumento de tortura, tripalium. O sea que el trabajo del duelo sería torturar al sufriente, arrancarle su muerto, porque recordemos que en la muerte duele mucho que muera alguien que yo amo, pero quizás duela más que muera alguien que me amaba. Es alguien que me amaba, que, como dice Alush en ese texto de Erótica del Duelo, al ladrón, la muerte me robó a mi vivo. Hay algo del orden de un robo. Me lo llevó. Por eso esta lectura del texto de Vincent Desprez, que reactualizó el texto de Alush, más allá de que se publicó o se republicó hace poco, porque es un texto que tendrá, yo no sé, por ahí, Marco Antonio, vos recordarás, pero 20 años mínimo debe tener. Quizás tenga más tiempo. Es un texto que tiene su historia, que marcó cierta cuestión del psicoanálisis, pero seguro que tienen 20 años mínimo, calculo, si no tiene más, ¿eh? Entonces el texto de Vincent Desprez volvió a poner el texto de Alush, ¿cómo decirles? Lo reactualizó, y hasta yo creo que le dio una vueltita más, porque esa erótica del duelo se continúa con ese muerto que está allí, pero en otro modo de existir. Es otro régimen de existencia. O sea, nosotros pasamos en hora y media un montón de rutas que están sostenidas en pilares, no son caprichos. El texto de Vincent Desprez está sostenido en los trabajos de Bruno Latour. Bruno Latour habla de distintos modos del existir, del ser. Entonces lo que se pone en juego es, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es ese otro lado? Pero también, ¿qué es este lado? ¿Qué es estar vivos?
Lo que se pone en juego, me parece, en un trabajo de desmontaje enorme que estamos haciendo, es que damos por sentado cosas que por ahí no tendrían por qué estar dadas por sentado. Un texto de Vincent Desprez, por ejemplo, que ¿qué responderían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? ¿Por qué pensamos que los animales no piensan o que piensan medio acotado? ¿Por qué pensamos que las plantas no piensan? O como decía de entrada, ¿por qué creemos que las piedras no piensan? ¿Cuán modelizados estamos? Y cómo eso determina, aún en el psicoanálisis, la posibilidad de pensar. Es muy difícil salirse a veces de la historia oficial del psicoanálisis. Yo creo que ahí está también este Alush que da ese pasito y se atreve a criticar duelo y melancolía. Y no fue la única cosa, porque le costó también un montón de problemas. Claro, en Córdoba, una vez cuando empezó a hablar de el psicoanálisis como ejercicio espiritual, en el teatro, creo que era, bueno, ahora no me acuerdo el nombre del teatro, que después se incendió, casualmente se incendió. Mucha gente se lo fue. No, eso no, eso no. Sí, está Teatro de la mal, ese Comedia taller era, de la... creo que era Teatro de la Comedia. Uy, Estás con micrófono, Ariel. Ahí está. Entonces digo, justo tenía, bueno, pero aprovecho a meter una intuición precapitalista en relación a esta cuestión del rostro, el capitalismo, la identidad, en relación a este tema tan fenoménico como puede ser qué pasa después de la muerte y demás. En estas cuestiones de las religiones, ¿no? Que estábamos hablando de si es un ejercicio espiritual, en ese libro dice, bueno, no es una religión, el psicoanálisis no es magia, no es psicoterapia, bueno, ¿qué es? Se estaba preguntando. Y quería decir en esto de, bueno, ¿quién es ese que habla desde el otro lado? Y en las religiones, el alma, ¿viste? Se habla, por ejemplo, en toda esta cuestión hoy que hay mucho de lo New Age, de como la meditación cuántica, que yo, esto por ejemplo que es un alma viajera, vos tenés un alma que ya tuvo muchas vidas, sin tener el carácter de la identidad que es atroz, la descripción en el momento en que estamos, de las claves, del usuario y todas esas cuestiones que estamos re uno, re de identidad. Pero, o cuando se habla de reencarnar, ¿no? Que es el alma que reencarna y te hablan de las terapias de las vidas pasadas y te dicen, bueno, vos te llevas mal con tu hijo porque en la vida pasada ese alma era, en otra vida fueron marido y mujer y hoy son hijos, etc. Sin entrar en eso, quizás no necesariamente por ahí esa que envía esos signos desde vaya a saber dónde, quizás es un alma y es una intuición por ahí de esto, de algo precapitalista, decir, bueno, también estas etimologías de alma, de ánimo, de psique, y bueno, siempre estamos dando vuelta sobre esto, digo, y pensando para meter una cuestión más de metafísica o cristiana, yo fui al colegio salesiano, ¿no? Entonces, y a catecismo y todas esas cuestiones, y dice, en el cielo, y acá viene esta otra parte tan del ello, tan del inconsciente, dice, no hay tiempos, están todas las almas, los vivos, los muertos, ¿no? Pensando también en esta ecología, ¿no? De los runapuna, ¿no? Y toda esta cuestión de que, bueno, están esos muertos, tienen una identidad, pero quizás no es capitalista, es el abuelo, es cierta alma, no es una pongo intuición, es también un porque, chamullo más, digamos, todo lo de claro, hoy, tenemos que digamos. ir terminando, pero sí, claro, hay una débil línea en la cual estamos que es, da para tantas cosas, por eso es la advertencia de Freud, ojo con la atracción del oculto, porque nos saca de nuestro métier. Entonces yo tomo en consideración ese ojo, porque uno puede empezar a hablar y seguir, pero más allá de esto, en esto que vos decís, claro, hay identidades que por ahí no serían jerarquizadas, serían más bien singularidades, pero que se podrían encontrar por otro tipo de consistencias o de intensidades, e incluso reconocerlas como identidades
transitorias. Yo prefiero terminar porque la verdad es tarde y estoy Marco cansado, Antonio, no sé si Ariel, quiere decir. pero hay unos textos de, eh, ahora no me acuerdo el nombre, que habla de identidad rizoma. Sucap, ¿sí? No, no es Sucap. Estela, ¿cómo se llama este poeta que vimos una vez ahí en París? Que es pariente de Ninette. Ah, no, no. Bueno, se lo traigo para la próxima, que habla de una identidad raíz única Sí. y de una identidad rizomática. Si hablamos de una identidad rizomática, cae este concepto capitalista, porque cae la identidad única. Claro, exactamente. Bueno, alguna vez lo hemos hablado con vos también en andamiajes cuando lo hacíamos presencial. Glissant, Edouard Glissant. Edouard Glissant plantea la creolización y plantea la archipielagización, es decir, salir de la idea de continentes, que forma parte del cuerpo del mundo organizado en continentes, para pasar a una archipielagización, islas conectadas, que es más la idea del rizoma. Entonces, una identidad rizomática, por supuesto que hace caer todo esto, que no está en el texto de Vincent Desprez, porque no sé por qué no lo cita Guattari. No lo digo como crítica, pero no está citado Deleuze, pero no está citado Guattari. Pero con Guattari vos abrís a esa cuestión rizomática. Glissant hablaba mucho con Guattari. Glissant es de Centroamérica. Vive en un archipiélago. Bueno, era, ya también murió. Edouard Glissant. Fantástico. Como ven, tenemos para entretenernos los próximos 40 años. Así que bueno, los dejo acá. No sé Agradezco. qué quería decir, que había levantado la mano. Ah, no, ya lo sé. Ya está. No, porque Marco es Antonio. tarde y estamos cansados. Abrazos para todos y nos estamos Gracias, nos vemos en 15 15 días días. nuevamente. Vamos a trabajar el concepto de rostro. Quienes tengan ganas de leer pueden leer en 1000 mesetas, justamente una meseta llamada La Rostridad. Yo no voy a tomar esa meseta, voy a tomar un seminario de Guattari que se llama también El inconsciente maquínico y que le dio unas reuniones a la noción de la rostridad diagramática, que es a lo que quiero llegar. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Estela, gracias, Eduardo. Gracias. Chao. Espérate que siempre.